Bienvenidos a esta continuación del panel 5, contribuciones de los migrantes y las diásporas al desarrollo sostenible. Un ligero cambio en el orden del programa. Muy breve la presentación para no retrasar el siguiente panel. Vamos a iniciar con Manuel Orozco. Él es director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Legua Interamericano. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas. Pues desde luego muy ligado al tema académico. Trabaja como investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, y con un trabajo de análisis de política y promoción del flujo global de remesas, el cual va a compartir con nosotros en esta ocasión. Entonces, con él iniciamos la primera presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los que se están quedando, ¿verdad? Porque son los que tienen la mayor resistencia y falta un panel más. Así que vamos a tratar de hacer este entretenido para que queden con ganas del próximo. De hecho, como un paréntesis, uno de los fenómenos interesantes que está ocurriendo en este momento en América Latina en términos de migración es que la principal causa de la movilidad humana latinoamericana en los últimos 5 años está vinculada a la fragilidad de los estados. Los 6 países, por ejemplo, en donde se está produciendo la mayor densidad de migración son El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Cuba y Venezuela. Esta es una realidad muy importante y en ese sentido pues dejo ya abierta la idea para el próximo panel que venga. Sin embargo, aún y a pesar de estas realidades que se están produciendo especialmente en América Latina en términos de la movilidad internacional, predominantemente movilidad laboral de hombres y mujeres en búsqueda de mejores oportunidades en países como Estados Unidos, Costa Rica, algunos países de Europa como España, entre otros, hay una serie de conectividades que se han venido desarrollando que crean un impacto muy importante en el crecimiento económico y en el desarrollo económico de los países de origen de estos migrantes. En términos prácticos, el nivel de transnacionalismo económico que se ha creado ha generado una forma mediante la cual los migrantes se están integrando a sus países de origen en la economía global. En muchas economías de América Latina y el Caribe, el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional de sus países está constituido sustancialmente de este nivel de integración económica que están generando los migrantes. Generalmente uno asume que el vínculo entre la migración y el desarrollo son las remesas, pero realmente la magnitud, la dimensión del ámbito en que integran estos migrantes a sus países es mucho más amplio. Hay por lo menos 6 actividades económicas en donde los migrantes están integrando a sus países. La remesa es uno, 80% de los adultos envía dinero. El volumen el año pasado lo estimamos alrededor de los 71.000 millones de dólares. En términos prácticos, para Centroamérica y el Caribe, estamos hablando que 1 de cada 3 hogares está recibiendo remesas de sus familiares. En algunos países de Sudamérica, como Paraguay, por ejemplo, es más de 2 hogares que reciben remesa en ese país. Segundo está la inversión. En términos prácticos, el 5% de los adultos, de los migrantes adultos, invierte alrededor de unos $7.000 anualmente. Ahora, esa puede ser un porcentaje pequeño, pero en muchos países, especialmente en donde se produce una alta densidad migratoria, el volumen de la inversión, que es predominantemente informal, es igual o superior a la inversión extranjera directa. Y esto es una realidad que la desconocemos porque la manifestación de esa inversión es predominantemente informal, dinero que uno lleva o envía de una forma u otra para construir su casa. Y eso pasa mediante un proceso predominantemente informal porque los migrantes no tenemos acceso al sistema financiero en nuestro país de origen. Por lo tanto, no tenemos oportunidades para pedir un préstamo, no tenemos oportunidades para abrir una cuenta bancaria.
Tercero, está la filantropía. 2 de cada 10 migrantes, sea un migrante que está en España, en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, Japón, los brasileños en Japón, forman parte de un capital social muy importante que son las comunidades que se llaman los pueblos de oriundo. Estas organizaciones recaudan fondos para invertir en proyectos filantrópicos en su país de origen. Para darles una idea, los migrantes están donando alrededor de $200 cada uno en esto, pero para países pequeños como El Salvador, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de unos $10 millones en donaciones que producen hacia sus pueblos de origen. Son cantidades sustanciales cuando estamos hablando del tipo de donación que están dando. Cuarto, está el comercio nostálgico. No sé cuántos de ustedes han escuchado el término del comercio nostálgico, pero es prácticamente el consumo de productos de mi país de origen. Por ejemplo, es fascinante ver a los paraguayos. Aquí habían varios paraguayos hace rato, pero ya desaparecieron. Seguramente se fueron a la playa. Bueno, los paraguayos les gusta la chipa, ¿verdad? Este pan ahí con queso y otras cosas más. Uno va a New York y vas a encontrar chipa que cuesta cantidades de dólares, cuesta como $4. En Asunción te cuesta 30 centavos de dólar, pero uno está dispuesto a consumir ese producto. Los mexicanos, no hay ningún mexicano aquí. Los mexicanos compran la Coca-Cola embotellada en México y pagan $2 o pagan $2 por comprar jarritos que en México cuesta 30 centavos. En términos prácticos, el 90% de los adultos inmigrantes consume alrededor de $1.500 anuales en productos nostálgicos. Ahí hay una cadena de valor muy importante que tiene una contribución casi tan importante como el envío de dinero hacia su país de origen. Estas son algunas de las actividades económicas que los migrantes tienen con su país de origen que tienen un impacto importante. Desafortunadamente, al nivel de política, no existe en los países de América Latina una integración, una política económica que integre dentro del contexto formal todas estas actividades económicas. Por ejemplo, en términos de las remesas, estamos hablando de 40 millones de hogares que reciben remesas en América Latina y el Caribe. 3/4 partes de esos hogares tienen una capacidad de ahorro muy importante, tienen una reserva de ahorro de más de $1.000. La mayoría de ese dinero se encuentra en la economía informal, se encuentra bajo la almohada. El sistema financiero no está incluyendo a estos sectores que reciben remesa, aún y a pesar de que vayan a recoger su dinero a una institución bancaria. Entonces, hay un problema de política nacional de cómo incluir al sistema financiero a estos hogares que están recibiendo remesas. El impacto es importante porque esa captación de ahorro en comunidades de alta migración puede reinvertirse en la economía local para el sector productivo. Y eso tendría un efecto, tiene un efecto en algunos casos donde se produce la estrategia económico muy importante. Sin embargo, ese es uno de los retos más importantes con los que uno se encuentra. Cómo establecer políticas de inclusión social, de inclusión financiera a los hogares que reciben remesas para que puedan capitalizar su dinero y ese dinero pueda apalancarse para el sector productivo de su país. En términos de la política pública, es importante en ese sentido establecer lineamientos, guías dirigidas hacia la inclusión financiera. Entre otras cosas, prácticamente en ningún país en América Latina o en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, un migrante no puede abrir una cuenta bancaria. Es una cuestión de los principios más básicos, que un ciudadano tenga acceso al sistema financiero, ya sea que viva dentro o fuera de su país. Sin embargo, las limitantes son extenuantes. Esa es una política realmente que desde el contexto de lo legislativo, de lo parlamentario, es importante tener presente de cómo promover políticas de inclusión financiera tanto a los hogares que reciben remesa o los hogares que tienen familiares en el exterior como a las comunidades migrantes mismas.
También hay otras políticas importantes como es la política del retorno. Son muy pocos los países en América Latina y el Caribe que tienen políticas de retorno hacia sus comunidades. Creo que Chile tiene una política de retorno, pero realmente son muy pocos los países que tienen ese tipo de iniciativa de darle incentivos, darle mecanismos de integración, de reintegración a las personas que han retornado. Y para muchos países esto es de vital importancia porque el retorno que se está produciendo en muchas partes de América Latina en este momento no es voluntario, sino que es forzoso por la deportación que se está produciendo en muchos casos Centroamérica y el Caribe en particular. Entonces yo me detengo aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias al profesor Manuel Orozco. Vamos a iniciar la presentación de la asambleísta Esther Cuesta Santana. Ella es de Guayaquil, Ecuador, asambleísta electa por la circunscripción Europa, Asia y Oceanía en Movimiento. Ella tiene una formación en literatura comparada. A pesar de su juventud, ha tenido una importante trayectoria en la carrera diplomática, como viceministra de Movilidad Humana del Gobierno de Ecuador, como cónsul general en Milán, Italia, y como asesora también del despacho ministerial del ministerio. Y ahora como asambleísta, por supuesto, con una larga experiencia e interés por el tema de la migración. Gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Quisiera compartir esta tarde la experiencia de Ecuador. Para el Ecuador, ningún ser humano puede ser considerado como ilegal por su condición migratoria, siendo este un principio fundamental recogido en nuestra Constitución, la cual establece además la igualdad entre personas extranjeras y nacionales y el derecho a la libre movilidad. La Asamblea Nacional y el Gobierno ecuatoriano, observantes y conscientes de sus obligaciones internacionales y de la Constitución en materia de derechos humanos y con el fin de hacer frente a una historia marcada por una migración invisibilizada, ha generado, desde el inicio de la Revolución Ciudadana, es decir, a partir del 2007, diferentes mecanismos enfocados al reconocimiento y protección de los derechos de las personas en movilidad humana, a fin de garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, quienes hayan retornado, así como las personas de otras nacionalidades presentes en el país, en coherencia con los principios de no discriminación e igualdad formal y material. El Ecuador es un país de origen, tránsito, destino, retorno y refugio de seres humanos. Es así que hemos visto la necesidad de fortalecer instrumentos normativos e institucionales, entre ellos la Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional en enero del 2017, primera en su género en el mundo, que establece los derechos de las personas en movilidad humana y se encuentra principalmente enfocada a perfeccionar jurídicamente la institucionalidad de la movilidad humana, definir, reconocer y ampliar los derechos de las personas en movilidad humana y de migrantes retornados, regular el derecho a solicitar y obtener protección internacional del Estado ecuatoriano y saldar la deuda social que el Estado tenía pendiente con los migrantes, desde un enfoque de derechos en salud, educación, acceso a créditos, entre otros, con el objetivo de alcanzar la inclusión con su justicia social y equidad. Entre finales del siglo pasado e inicios del actual, es decir, en un periodo muy corto de tiempo, aproximadamente el 12% de la población ecuatoriana migró a países del norte global, principalmente a Estados Unidos, España e Italia, pero también a países de nuestra región como Chile. Esta migración, a diferencia de las precedentes, fue mayormente compuesta de mujeres de zonas del país, de todas las zonas del país, y con una educación formal superior a la media de los países de destino. Por lo tanto, estamos hablando de un alto porcentaje de la población ecuatoriana que salió del país a partir de lo que conocemos en el Ecuador como el feriado bancario. En Ecuador, las remesas de migrantes constituyen el mayor ingreso únicamente después de las exportaciones petroleras, lo que impidió que colapsara la economía del país.
por lo que el Estado ecuatoriano ha tenido esta deuda social con la población migrante y sus familias residentes, tanto en el exterior como en el Ecuador. Se ha venido estudiando la contribución socioeconómica, política y cultural que los migrantes realizan en los países de origen y destino. No está por demás recordar aquí que los migrantes se convirtieron en mano de obra barata, muy demandada, para ser fuerza productiva necesaria, especialmente para los países industrializados. Pues a ellos no les costó la inversión social en educación, formación y salud, que sí tuvieron un costo para los estados de origen de migrantes. En el caso de Ecuador, a partir de finales del siglo pasado, más de la mitad de esta migración estuvo compuesta por mujeres de edad productiva y reproductiva, que emigraron particularmente a España e Italia para enrolarse principalmente al servicio doméstico, mientras las ciudades ecuatorianas acogieron una migración interna desde zonas rurales y de países vecinos y de la región, como Colombia, Perú, Venezuela y Cuba, así como personas refugiadas. Este proceso tuvo costos extremadamente altos en términos sociales, con el aumento de familias separadas que se vieron obligadas a reestructurarse, reacomodarse de acuerdo a la nueva realidad migratoria de madres y padres. Y muchas madres se vieron obligadas a aprender a ejercer la maternidad transnacional, pues hijas e hijos menores de edad se quedaron en Ecuador con la abuelita, con la tía, con la vecina. En algo compensó, entre comillas, lo económico, ya que gran parte del dinero de las remesas se invirtió en el cuidado de hijos menores de edad en el Ecuador, principalmente en educación, gastos diarios, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. El Ecuador es el primer país en otorgar derechos a la naturaleza, los cuales están consagrados en la Constitución. Y hemos venido implementando muchas de las propuestas de sostenibilidad, como por ejemplo, economía solidaria y cooperativa, soberanía alimentaria, el nuevo paradigma de producción, consumo para fortalecer las economías locales, cambio de matriz energética basada en energías renovables, considerar a la naturaleza como sujeto de derechos y combatir la corrupción en ámbito público y privado, al cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, basados en nuestra Constitución, y complementariamente con la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este plan de desarrollo consiste principalmente en la búsqueda de la equidad para alcanzar la justicia social negada por siglos a los sectores más desposeídos del país, a través de una mejor redistribución de ingreso y riqueza, por ejemplo, eficiencia en el cobro de impuestos para ser invertido en educación, salud, vivienda, favoreciendo a los más excluidos históricamente y de manera sistemática, realizando siempre esto con armonía y respeto de la naturaleza y su aprovechamiento sostenible. Nuestro expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, se ha referido a la migración en que no son solo números, son seres humanos, son historia. En el año 2000, el 46.5% de niños ecuatorianos tenían padres o familiares en el exterior, mientras en el 2006, más de 500.000 familias ecuatorianas, es decir, 1 de cada 6, recibían remesas. Pudimos subsistir porque los migrantes no se olvidaron de su patria. Y ese dólar que se ganaban con tanto sudor en Estados Unidos, ese euro ganado en Milán o Barcelona, lo mandaban a sus familias en el Ecuador, mientras las élites económicas sacaban sus capitales a paraísos fiscales. Gracias a las políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, las remesas de migrantes ayudaron a dinamizar las políticas públicas hacia el buen vivir. Y al mismo tiempo, la recaudación fiscal que obtuvo el Estado ecuatoriano por el pago de bienes de servicio coadyuvaron a acelerar la implementación de estas políticas públicas. Del 2006 al 2008, solo para dar algunas cifras, las remesas transferidas por los migrantes a Ecuador estuvieron sobre los 3.000 millones de dólares por año. Época de relativa estabilidad en la economía mundial. Y a partir del 2009, cuando se sintió la crisis en los países del norte global, hay un ligero decrecimiento, ya que a pesar de la crisis, los migrantes mantuvieron vínculos afectivos y económicos con sus familias en el Ecuador
y continuaron enviando remesas, aun cuando el desempleo creció en los países de residencia. En contraposición, algunos banqueros y empresarios sacaron capitales a paraísos fiscales. En el 2005, desde Ecuador se transfirieron 1.652 millones de dólares hacia paraísos fiscales. Y en el 2004 fueron 1.727 millones de dólares. Es decir, en 2 años salieron del país 3.379 millones de dólares, monto equivalente a cerca del 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Y una cantidad similar a lo que cuesta la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, que fueron azotadas en abril del 2006 por un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter. Para terminar, quisiera decir que la Ley de Movilidad Humana ha establecido una serie de derechos a los migrantes. Entre ellos, quisiera repetir aquí la protección consular, el derecho a la salud, a la seguridad social, a los créditos para emprendimientos y a la inclusión social y económica de migrantes retornados. Como migrante y asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, elegida por migrantes ecuatorianos en estas áreas geopolíticas, junto a mis compañeras y compañeros asambleístas del exterior, estamos trabajando para que se sigan implementando los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana por cada uno de los entes competentes del Estado, pues nuestro proyecto político de la Revolución Ciudadana es esencialmente humanista, el cual prioriza al ser humano sobre el capital. Y en estos 10 años hemos trabajado para los más vulnerables. En este nuevo periodo legislativo, 2017-2021, seguiremos trabajando en leyes en beneficio de las personas en movilidad humana. Este es nuestro compromiso como ciudadanos de una patria con mayor equidad para todas y todos. Y hay mucho trabajo por hacer todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra querida asambleísta del Ecuador. Pues tenemos la última presentación de nuestro colega Pedro Hernández González. Él viene de Chile. Él tiene una formación en licenciatura, maestría y doctorado mezclada entre ciencia política y relaciones internacionales, profesor universitario de la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, otras universidades también chilenas, en temas muy ligados a su formación, con una amplia experiencia en temas de diseño de políticas migratorias, temas también que han ligado a su acción a programas de vinculación y desarrollo para los migrantes, en este caso los migrantes residentes chilenos en el exterior, y actualmente en esta combinación de carrera académica, pues su trabajo también como subdirector de Migraciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene entonces la participación Pedro Hernández González. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo especialmente al Parlatino, a la OIM, en la figura de las personas que lo representan, mis colegas compatriotas del Congreso de Chile que están aquí presentes, a los copanelistas, y saludo especialmente a mi copanelista Esther y la felicito por su elección también como representante de los ecuatorianos del exterior. Tenemos pocos minutos, me haré apoyar por esta presentación. En algún minuto habíamos visto durante la mañana, especialmente presentado por los representantes de la CEPAL y otros amigos de órganos especializados, distintos datos a los cuales yo no me voy a referir en detalle, sino me quedo con este último elemento que está allí en pantalla, que es el resultado de un informe de hace un año más o menos, preparado por la OEA, y que básicamente lo que quiero como primera reflexión y primer elemento a compartir con ustedes, señores asambleístas y estimados jóvenes, es la importancia de contar con datos actualizados de nuestra diáspora, de nuestros nacionales del exterior, y me sumo a la iniciativa de Jorge Martínez en la mañana cuando hablaba de tener una plataforma regional que nos permita construir cada vez mejores datos integrados en materia migratoria y que quienes estamos en la función pública resultan ser tremendamente relevantes al momento de definición de políticas y establecimiento de presupuestos para la tarea pública.
En el caso de Chile, en la mañana el señor representante del Congreso Nacional se refirió en detalle al perfil de la migración en mi país, me refiero a la inmigración, constatando que Chile en los últimos 20 años se ha transformado en un país que al principio, el retorno a la democracia, en el año 90, no tenía más de 100.000 migrantes. Hoy día Chile tiene cerca de 600.000 personas que nacieron en el extranjero y que residen en el país, pero también Chile sigue teniendo una importante presencia de chilenos en el exterior, que es el motivo de este panel. En ese sentido, durante el programa de gobierno actual de la presidenta Bachelet, una de las materias importantes de ese programa de gobierno, además de explicitar como política pública el tema migratorio y la política de vinculación con los nacionales del exterior, crea una instancia interministerial que se hace cargo de la política migratoria. Ya lo había hecho al final de su primer gobierno, creando el Comité Interministerial para los Chilenos en el Exterior. Complementa esto con la nueva decisión de crear una instancia que defina la política migratoria. En esa instancia, la Cancillería y en particular la subdirección a mi cargo tiene la tarea de coordinar uno de los grupos técnicos que se dedica justamente a la discusión hoy día del Pacto Mundial sobre Migración que estamos discutiendo. Pero también no se queda solamente en la materia del Consejo, sino que elabora una explicitación de la política pública que hace a la atención integral del tema migratorio que aquí durante la mañana y parte de la tarde se ha reiterado. El tema migratorio es un tema integral y requiere definiciones políticas de mediano y largo plazo. Y en ese contexto que hemos visto, y es el tercer elemento que quiero compartir acá, que es importante que avancemos en un cambio de mirada de cómo abordar el tema migratorio. Si creemos que este es un tema integral, tenemos que cambiar la modalidad de abordarlo, y aquí es que proponemos este nuevo esquema que llamamos de la gobernanza de las migraciones internacionales, que asume estos 4 ejes que están aquí puestos en pantalla, es decir, una política migratoria de carácter integral, normativas migratorias que sean capaces de establecer un Estado de Derecho nacional que proteja los derechos de las personas migrantes. Y este Parlatino, si no me equivoco, en algún minuto se animó a elaborar un índice de leyes migratorias para la región. Ese índice, que lo conocí en un encuentro que tuvimos en España en Grecia hace un tiempo, por un representante del Parlatino, creemos en mi país que es un eje interesante al momento de avanzar en un Estado de Derecho global o regional que proteja a las personas que migran en nuestra región, ya sea en el proceso de tránsito, de destino y eventualmente en de retorno. También pensamos que la institucionalidad tiene que ser también colegiada, integral e interrelacionada, no solamente por el hecho de que el hecho migratorio es un tema integral, sino que también porque hay distintas entidades que tienen que participar en el proceso migratorio. Y la viceministra Magarín en el panel anterior habló de la participación ciudadana. No puede haber gobernanza migratoria sin participación de la ciudadanía. El tercer elemento que quiero compartir en la rapidez del tiempo que tenemos es que esta política migratoria necesita estar relacionada con este objetivo que nos hemos propuesto de los ODS 2030, y allí he puesto en pantalla algunos de estos objetivos de desarrollo sustentable que tienen directa injerencia con las materias migratorias. Algunas que tienen que ver con enfrentar la temática de la pobreza y evitar que la migración sea forzosa, sino que sea en lo posible una decisión voluntaria. Y allí lamentablemente no tuvimos acá en el panel anterior el doctor Mármora, que en la región nos ha invitado desde la Argentina a hablar del principio del derecho a no migrar, es decir, el derecho que tienen las personas a desarrollarse en el país de origen. Pero también aparecen temas emergentes en nuestra agenda y donde el cual están involucrados nuestros migrantes. Cuando hablamos de diáspora, estamos hablando de migrantes en realidad. Entonces hay un país de origen y un país de destino que los acoge. Aquí hablamos desde el país de origen, pero también hay un país de acogida que los atiende. La congresista y ex viceministra de Movilidad Humana hacía mención al acuerdo de trabajo que tenemos entre Ecuador y Chile, que acabamos de tener una reunión de trabajo hace 2 semanas en Santiago, en donde hemos revisado y concretado una agenda conjunta entre Ecuador y Chile para hacernos cargo de esto que estamos aquí planteando. Dentro de esos temas emergentes aparece el tema de los gobiernos locales y la relación, entre otros temas que están ahí señalados, del cambio climático, los desastres naturales y la migración, por el hecho que esto significa también impactos muy fuertes en la región. No por nada, en lo que va este semestre, en la costa del Pacífico de América del Sur,
hemos tenido elementos muy graves y muy complejos que ha puesto a prueba nuestra capacidad de atender a nuestros nacionales en el exterior y ha generado obligación de tareas en el ámbito consular. Bien, ¿qué puede hacer la diáspora para el desarrollo sostenible, que tal vez es un camino de trabajo en lo que aquí se nos ha invitado? Ahí hay una lista de temas que voy a tenerme solo a nivel de titulares por los tiempos, pero estos 8 ámbitos que están ahí planteados nos permite plantear que los migrantes no solo mandan remesas, los migrantes transportan cultura, los migrantes interrelacionan pueblos, los migrantes construyen la paz, los migrantes relacionan zonas de frontera, los migrantes contribuyen al desarrollo tecnológico y científico de sus países de origen y destino. O sea, no solamente miremos con todo lo importante que es el envío económico, por cierto, también hay un elemento que aquí señalaba mi colega, que tiene que ver con el consumo de temas nostálgicos, que también es un aporte a la razón cultural. Mi país no estaría presente en el mundo si no es gracias al reconocimiento de su diáspora también, y así lo han señalado también otros copanelistas. Pero bien, el Pacto Global también nos plantea oportunidades donde los migrantes pueden aportar y los gobiernos tenemos responsabilidad en ello. Ahí he elegido algunos de los temas que nos parecen más importantes, algunos ya me referí, como el tema de la gobernanza de las migraciones internacionales, pero quiero destacar 2. Uno, el acceso a la justicia para las personas migrantes. Debemos, y aquí como estamos hablando frente a legisladores que tienen como función establecer los estados de derecho en nuestros países, debemos asegurar el acceso a la justicia a las personas migrantes en sus países de origen, destino y retorno. Y lo segundo, necesitamos explicitar nuestras políticas de vinculación con nuestros nacionales en el exterior. Ellos hoy día han demostrado en el caso ecuatoriano hasta dónde puede llegar esa expresión y en el caso chileno por fin este año vamos a poder, por primera vez, los chilenos al exterior poder ejercer nuestro voto. ¿Cuáles son los aportes que puede hacer América Latina y el Caribe al Pacto Mundial? Aquí termino. Creemos que el Pacto Mundial 2018 tiene una función informativa y educativa. Cuando este documento esté firmado en septiembre del año próximo, va a ser un documento de referencia para muchos los que estamos en la función pública, para muchos los que están en la función legislativa y también para los investigadores quienes se dedican al trabajo de elaboración en esta materia. Las palabras, los conceptos, las propuestas, los principios, los compromisos, los entendimientos que ahí queden plasmados va a ser iluminador para la comunidad internacional en esta materia. La viceministra hablaba de establecer un concepto, por eso que nos parece que América Latina y el Caribe, si quiere tener un protagonismo en este pacto, puede hacer aportes importantes en el manejo de ciertos conceptos. Aquí, este día, hemos conocido conceptos muy valiosos: reciprocidad, corresponsabilidad, derechos humanos, persona migrante como sujeto de derecho, por señalar algunos. Tercero, el enfoque de derechos humanos para nosotros no significa solamente que aparezca la palabra derecho humano en el documento. Significa, como escuchamos la mañana al señor Nuncio, poner a la persona migrante como centro de nuestras preocupaciones. Y eso significa reconocerlo como sujeto de derecho, no solo nacional, sino también internacional. Y por lo tanto eso nos invita a pensar en un Estado de derecho nacional e internacional de acceso a la justicia. Y finalmente, cerrar con el tema que hace a lo que respecta a la corresponsabilidad en el trabajo que los migrantes también pueden desarrollar. Mi país acaba de suscribir acuerdos de cooperación a nivel de las cancillerías con varios países de origen de la migración, con Colombia, con Ecuador, con República Dominicana, con Panamá, y estamos ahora retomando la agenda con el Perú. ¿Y qué es lo que queremos hacer con esas mesas de trabajo? Abordar el tema migratorio y el tema consular como parte integrante de nuestra política de relación bilateral, con un protagonismo activo de los migrantes en ambos sentidos y sobre todo construyendo una agenda conjunta de desarrollo y cooperación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestro último panelista y pues muchas gracias por el tiempo muy cerrado. Gracias a este esfuerzo logramos, pues, estamos en posibilidades de que la siguiente y última sesión pueda iniciar a tiempo. Tenemos tiempo para abordar las preguntas como preguntas detonadoras. Tenemos 3 preguntas. Voy a empezar por la primera para una a una, ¿le parece? ¿Les parece una a una? Y ustedes deciden si hablan de una o de las 3, las que ustedes deciden, y damos entonces paso a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principios que es necesario adoptar a nivel regional y subregional
para visibilizar y potenciar las contribuciones de los migrantes y las diásporas en todas las dimensiones del desarrollo sostenible de sus países y comunidades de origen, incluidas las remesas y la transferibilidad de las prestaciones ganadas. Esta sería la primera pregunta. Yo creo que hay dos principios generales. Uno es uno de tipo normativo y otro es más de carácter económico. El de principio normativo creo que el asambleísta lo mencionó y tiene que ver con el reconocimiento que las comunidades residentes en el exterior son beneficiarias de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades que los ciudadanos que residen en sus países. Y ese principio pues tiene que basarse con base en la igualdad y la equidad dentro de todos los contextos que existen en las leyes de cada país. En términos económicos, el tema es precisamente ya el alineamiento que debe existir entre la base productiva de una economía nacional y local con la contribución económica que la migración está realizando con sus países. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de remesas, estamos hablando de inclusión financiera, porque son transferencias de dinero, transferencias financieras que van de un hogar a otro en un contexto en donde hay una imperfección, tanto en el mercado como en la política pública. Cuando estamos hablando de inversión, también hay un asunto relacionado con la inclusión financiera, que hay una ausencia de integración a los migrantes en el sistema financiero. El aparejamiento de todas estas actividades económicas transnacionales con la economía local es muy importante porque es lo que te va a dar la pauta para el desarrollo económico de una forma más eficiente. Uno de los elementos relacionados con el comercio nostálgico, por ejemplo, es que la mayoría hoy en día de las exportaciones nostálgicas todavía tienen una, digamos, una calidad cuestionable en algún componente del producto que se exporta. Y eso es porque no hay un proceso de integración completa de esa exportación del producto en el contexto de las políticas de exportación de un país. Entonces, por un lado existen los principios normativos y por otro lado están los principios económicos que hay que seguir. Y en términos de esos principios económicos, de nuevo, lo importante es ver cómo uno apareja estas actividades económicas de los migrantes, de la migración, con las actividades económicas de cada país. Y eso te va a permitir pues tener un impacto mucho más de largo plazo, más sostenible que lo que está ocurriendo en este momento. Gracias. No sé si nuestra colega, nuestra asambleísta. ¿Sí? Bueno, comenzando por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que realmente ordena, regula, reconoce los derechos de los migrantes y migrantes retornados. A partir de esta ley, y yo diría antes de la ley, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Es crear políticas públicas desde el Ejecutivo para dar, por ejemplo, créditos para emprendimientos de migrantes retornados en el Ecuador, que puedan contribuir al desarrollo humano del Ecuador hacia el buen vivir, hacia esa justicia social, esa equidad que buscamos en el Ecuador. Hemos dado una serie de créditos a migrantes y migrantes retornados en los últimos años y con la nueva ley vamos a crear un reglamento donde se establezcan más claramente los mecanismos, porque ¿qué sucedía en el Ecuador? Era muy difícil a lo mejor para un migrante retornado poder acceder a un crédito si no tiene una historia crediticia, si no tiene un historial bancario, si no tiene una casa que pueda poner como garantía en un crédito. Con la Ley de Movilidad Humana, estas dificultades, estas limitaciones para créditos van a poder solucionarse. Otro tema importante que considero importante mencionar aquí es la red consular que tenemos en el Ecuador. Esto ha creado un mayor apoyo para la diáspora ecuatoriana en más de 84 ciudades en el mundo, donde tenemos consulados ecuatorianos, donde promovemos la participación ciudadana, el asociacionismo de migrantes que contribuyen culturalmente a los países de destino.
Para nosotros, para el Ecuador, los migrantes ecuatorianos son los mejores embajadores de la cultura ecuatoriana. Como ya lo mencionaba el colega Pedro, cómo podemos promover nuestros productos también de exportación más allá de las materias primas, más allá de esos productos que les llamamos nostálgicos o étnicos. Lo que estamos impulsando ahora en el Ecuador es que el migrante no sea solamente esta persona vulnerable a la cual un consulado puede atender, sino que sea un agente activo del desarrollo de los países, tanto de destino como de origen. Y eso lo podemos hacer también promocionando, capacitando a los migrantes en los diferentes países de destino para que ellos también puedan ser exportadores, distribuidores de productos ecuatorianos en países europeos, por ejemplo, donde tenemos una gran población ecuatoriana en España, en Italia, en Estados Unidos también. Entonces yo creo que por ahí, en tanto coincido en la parte normativa, pero también en las partes de políticas públicas de reconocimiento a los migrantes ecuatorianos para el desarrollo, tanto, de nuevo, de los países de origen como de destino. Muchas gracias. Seguimos. En ese mismo sentido, tal vez lo primero que quiero señalar es que los gobiernos, y no solamente el Ejecutivo, sino que todos los órganos que contribuyen al gobierno de un Estado deben explicitar que sus nacionales residentes en el exterior son también destinatarios de las políticas públicas. No solo darlo como un hecho de facto, sino que explicitarlo desde el punto de vista de la formulación de las políticas. ¿Cómo lo ha hecho mi país, por ejemplo, en algunas de las materias que hace a los chilenos en el exterior? Ya señalé la decisión tomada en el Congreso Nacional con pleno consenso de todas las bancadas, que fue, aunque tardío, pero ya lo hacemos, el ejercicio del derecho a sufragio en el exterior. Eso es una forma de reconocer que esos chilenos y chilenas que viven fuera del país son parte del fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad de un país. En segundo lugar, en las materias sociales, a iniciativa de la Cancillería se ha creado un programa que va en la línea de lo que la congresista Cuesta señalaba recién, que es el fortalecimiento de nuestra red consular para acercarse cada vez más a las realidades que los nacionales en el exterior requieren, que no es solamente materias que hacen a sus actividades académicas, sino también a su problemática social, incluso a alguna problemática de emergencia. En tercer lugar está el tema de la sinergia que debe ocurrir entre nuestros procesos de integración y reconocer a esos migrantes como parte de ese proceso de integración también. Allí hay experiencias que se han acumulado en el último tiempo, en la Alianza del Pacífico, en los procesos del Mercosur, y siguen avanzando en etapas donde este tema debe ser incorporado. Ese profesional, ese joven, esa familia, ese actor que está vinculado en ese país con el cual vamos a suscribir un acuerdo debe ser escuchado e incorporado en los procesos de conversión porque puede hacer un aporte. Y lo último tiene que ver con la sinergia que se haga entre las políticas internas y las políticas que hacen alguna materia específica del país, que debe de incluir también a estas personas que viven fuera del país. Muchas gracias. Aunque son tres preguntas, de alguna manera la tercera creo que ya la abordaron y tendríamos tiempo para una segunda pregunta, para sus comentarios. La segunda pregunta detonadora es, ¿cuáles son los principales desafíos regionales y subregionales en materia de potenciamiento de los impactos de las contribuciones de los migrantes y las diásporas en todas las dimensiones del desarrollo sostenible en sus países y comunidades de origen, incluidas las remesas y la transferibilidad de las prestaciones ganadas? Esta sería la segunda pregunta. Gracias. ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que hay dos retos predominantemente, y de nuevo, uno es el que tiene que ver con la internalización de las normas, de estos principios de los que uno está hablando. Esto varía de país a país. En algunas sociedades en América Latina hay una internalización más evidente, más elegante de los principios sobre la importancia de la migración. Creo que Chile y Ecuador son ejemplos, y no lo digo porque están aquí, pero es una observación realmente, creo, válida. Segundo, está el reto tal vez subsiguiente es cómo los gobiernos operativizan estas normas en el contexto institucional. Por ejemplo, Ecuador tiene su ley, pero no
no todas las instituciones han logrado implementar muchos aspectos que tienen que ver con inclusión financiera. Los retos en oferta de crédito para el emprendimiento, por ejemplo, ha tenido muchos problemas de cómo vincular, cómo de nuevo aparejar la demanda de créditos con la oferta en el sector productivo. En comunidades, por ejemplo, Catamayo, la gente se va de Catamayo en un lugar donde, bueno, no habían oportunidades de trabajo para empezar. Entonces, ¿para qué le vas a ofrecer el crédito si lo que vas a hacer es aumentar la informalidad en esa zona? Entonces, ahí hay un problema de conocimiento. El sector público tiene poco conocimiento de la magnitud, el ámbito de las dimensiones económicas de la migración. Dos, hay un problema de negación en muchos países. La región donde yo trabajo mucho, Centroamérica y el Caribe, hay un estado de negación casi absoluta que la migración realmente está afectando las economías de manera positiva y no hay políticas. Y el tercer reto es de instrumentos, de herramientas. Aunque yo no esté en negación, tenga toda la voluntad política de trabajar en integrar la migración dentro del contexto económico y tengo incluso un buen conocimiento, a veces carecen muchos gobiernos de las políticas, de las estrategias apropiadas para esto. Y esto lo estamos viendo en algunos países en donde lo que hacen los gobiernos es continuar las mismas estrategias de inversión, por ejemplo, en el sector agrícola, que es una de las zonas de mayor alta migración porque el sector agrícola no está dando el valor agregado que uno necesita para vivir una calidad de vida superior, porque viven de $100 mensuales. Un ejemplo es el caso de la migración hondureña. Entonces, lo que ocurre es que no hay creatividad, no hay innovación, porque hay un desconocimiento, una falta de acceso a las herramientas apropiadas que uno podría tener para ejecutar políticas públicas. Ya no es un problema de voluntad política o de estar en negación o de desconocimiento, sino que en muchos casos no tenemos los medios para hacerlo. Eso, creo yo, son los retos que visualizaría. Muchas gracias, Manuel. ¿Asambleísta o maestro Pedro? En el plano regional, en los principios de los años 2000, en el proceso inicial de la Conferencia Sudamericana en Santiago de Chile, con el apoyo de los demás países de la región, se concluyó que era central que los gobiernos de la región de América del Sur se ocupasen de sus nacionales residentes en el exterior. Y se invitó a los países a explicitar políticas que desarrollasen programas que partió con la asociatividad, continuó después con el fortalecimiento de la gestión consular. Hoy día prácticamente todos los países de América del Sur, en las cancillerías o los cuerpos institucionales que se han dado, hay un área específica que tiene que ver con esto nacional del exterior. Más aún, en algunos casos, estas direcciones, viceministerios o estructuras incluso han modificado su normativa. Hay ministerios que se llaman de peruanos en el exterior y relaciones consulares, etcétera, etcétera. Esto un poco va en la línea de una decisión que tomó toda la Conferencia Sudamericana de reconocer a esos nacionales en el exterior como destinatarios de las políticas públicas que hacían relación al ejercicio de derechos, y se trabajó en conjunto con las políticas que tenían que ver con la inmigración. Por tanto, ante la primera respuesta a su pregunta que usted señala, quiero contar y cuento esta experiencia de la Conferencia Sudamericana, que ha sido tal vez una línea identitaria de América Latina y América del Sur en particular, y que puede ser, y creemos, un aporte importantísimo al proceso que hace el Pacto Mundial. Lo segundo tiene que ver también una experiencia que ha implementado la Cancillería en conjunto con otras entidades del país, que es la red de talentos en el exterior. Si uno revisa la publicación que habitualmente genera el Ministerio a través de la Dirección para la Comunidad Chilena del Exterior, se destaca el rol de los llamados distintos talentos, y esto se hace en todos nuestros países en la región. Y esto manifiesta y visibiliza ante la comunidad nacional e internacional que hay personas vinculadas al deporte, no me voy a detener en ese detalle, porque el caso de Chile es más o menos evidente,
el tema que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el arte, la entretención, etcétera. No es solo el trabajador migrante que el que envía remesas, sino que también hay una diáspora que actúa en distintos ámbitos en el mundo, en el ámbito global. Ahí se ha estado trabajando también una red de jóvenes de investigadores y talentosos en Europa y cada vez con más demanda en esa línea. La tercera cosa que se hizo en mi país fue en la década de los 2000, fue una reforma constitucional para reconocer la nacionalidad de los hijos e hijas que habían nacido en el exterior, el tema de la nacionalidad. Y de esa manera resolver una temática que no era menor, que era el tema de la apátrida, que es un tema que va a quedar tal vez pendiente para otro debate. El sentido de aquellas personas que por diversa razón pudieran perder su nacionalidad y el no tener su nacionalidad les impide el acceso a determinados derechos y los transforma en un desafío enormemente grande para nuestra diáspora. Debiéramos comprometernos, los países de América Latina y del Caribe, que en el corto plazo Chile ya se ha comprometido en esa línea, para que no hubiera personas sin nacionalidad en nuestra región, o nacionales en nuestra región que estuvieran en otro lugar, no tuvieran acceso a la nacionalidad de su país de origen. Esa reforma del 2005, que fue una reforma constitucional muy importante en mi país, hoy día permite a los chilenos obtener la nacionalidad por la vía del jus soles o la vía del jus sanguinis, y sus hijos nacieron en el exterior, son chilenos en plenitud de derecho para los efectos de su país de origen. Muchas gracias. Cerramos la intervención con nuestra asambleísta. Gracias. Bueno, yo veo 3 desafíos. El uno, las restricciones que tenemos en políticas migratorias de países del norte, que se vincula a lo que ya hablamos en el panel anterior, sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Creo que no podemos hablar de una sostenibilidad verdadera en nuestra región si tenemos aún mafias que se lucran de los seres humanos. Yo creo que este espacio de Parlatino podría trabajar mucho más en crear lo que se dijo anteriormente, en una visión integral conjuntamente entre todos los países miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. El otro desafío que veo es espacios como este también pueden propiciar a que se pueda impulsar acuerdos entre países de alta migración, inmigración de latinoamericanos y caribeños y países miembros de Parlatino para que nuestros connacionales puedan recibir sus aportaciones a la seguridad social antes de que lleguen a la edad o al tiempo de jubilación. Al momento, la mayor parte de los migrantes que trabajan en un país de destino no reciben sus aportaciones sociales. Hemos firmado acuerdos, el Ecuador, con España, con Venezuela, con Chile, pero aún queda mucho más por hacer y yo creo que este espacio puede ayudar a impulsar a firmar ese tipo de acuerdos. Aquí hay que recordar que esas aportaciones sociales es fruto del esfuerzo y sacrificio de trabajadores migrantes y es su derecho obtenerlo. Aquí no estamos haciendo favores, es un derecho de los trabajadores. El tercer desafío que yo veo es la situación todavía de muchos migrantes, sobre todo en un periodo de crisis en Europa. Hablo desde el Ecuador. En la experiencia ecuatoriana nosotros hemos dado asistencia legal, psicológica a más de 14.500 familias ecuatorianas en España que perdieron sus casas con la crisis hipotecaria. Eso ha sido un costo para el Estado, porque esta asistencia jurídica, psicológica, porque quedarse sin casa no es solamente uno se queda sin casa, es toda la problemática psicológica en la familia, familias separadas, divorcios. Ha sido un costo muy alto para el Estado, a pesar de que la situación que hemos tenido económica en el país, no hemos interrumpido este servicio a nuestros connacionales en España. Y en Italia hemos también brindado asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social a familias ecuatorianas que han perdido la custodia de sus hijos. Es decir, mientras hayan estos problemas, es mucho más difícil poder avanzar en una sostenibilidad de un mayor crecimiento humano, de un desarrollo que pueda para nosotros alcanzar ese buen vivir, esa equidad, esa justicia social. Yo creo que desde espacios como Parlatino, como UNASUR, como CELAC, trabajar en bloque podría tener esa mayor fuerza, esa fuerza que necesitamos para poder negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá. Y aquí pues
Aplaudo siempre la integración regional que podamos alcanzar en espacios como estos y también en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias. Pues muchas gracias a la asambleísta Esther Cuesta del Ecuador por este cierre de nuestra segunda pregunta de este panel. Pues decirles que terminamos a tiempo para que el siguiente y último panel pueda arrancar. Agradecer mucho a la senadora Blanca Alcalá, presidenta de Parlatino, la extraordinaria trabajo para que este proyecto de asamblea haya tenido gran éxito, gran concurrencia. Por supuesto, a las autoridades del Gobierno de la República de Panamá, por su gran hospitalidad, por todas las atenciones que hemos recibido de ellos, y por supuesto a la Organización Internacional para las Migraciones, que ha sido parte importante de la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Gracias.